de aquellas células que estén infectadas. Eso deja también linfocitos T citotóxicos, CD8 de memoria, con lo cual yo me evito tener después que volver a montar la respuesta en los tiempos, porque ya tengo tanto linfocitos CD4 de memoria como CD8 de memoria. Estos linfocitos T CD4 activados, si detectan que el patógeno va a estar también circulando, o sea, va a estar a nivel humoral, como podría pasar con Plasmodium, cuando por ejemplo sale de la etapa hepática y se dirige a los glóbulos rojos y está en circulación, monta una respuesta inmunológica que es la inmunidad humoral. Esta inmunidad humoral, o el brazo humoral de la respuesta inmune, se caracteriza porque en lugar de estimular citotóxicos, estimula a los linfocitos B, que son distintos a los T. Sobre todo, ¿en qué son distintos? Que los linfocitos B, su función es fabricar anticuerpos. Que los linfocitos B no tienen receptores celulares T. ¿Por qué? Porque nunca maduraron en timo, que es donde los linfocitos T adquieren su receptor celular. En el linfocito B, los receptores están dados por una doble marcación de anticuerpos, que son las IgM y las IgD. Esta doble marcación de anticuerpos les permite reconocer a los patógenos y como esta unión manda una señal al interior del núcleo, rearregla su secuencia genética para que el anticuerpo que va a fabricar va a ser lo más específico del patógeno que está ingresando. Por eso es que cuando yo doso un anticuerpo, pido dosar IgM específica de tal patógeno o IgG específica de tal patógeno. ¿Cuál es la diferencia entre dosar IgM e IgG? Que cuando yo doso IgM estoy dosando los anticuerpos que aparecen en la etapa aguda de un proceso infeccioso. En cambio, cuando ha pasado el tiempo y empiezan a prevalecer los anticuerpos IgG, que tienen muchísima más afinidad por los patógenos que los IgM, estas IgG dejan incluso linfocitos B de memoria que ya han hecho el switch, por lo cual, o el cambio de inmunoglobulina, por lo cual ya tienen IgG prefabricada, que es lo que logramos nosotros cuando hacemos una vacunación. También lo logramos, estos linfocitos de memoria, eso sería una inmunización artificial. También lo logramos en forma natural, cuando por ejemplo ustedes han estado infectados por algo y les ha quedado anticuerpos, entonces eso le permite donar esos anticuerpos, como pasa por ejemplo con coronavirus, cuando donamos plasma de personas que han sido recuperadas. Esos han hecho inmunización en forma natural y han dejado linfocitos B de memoria que fabrican IgG específico para coronavirus. En este caso, los anticuerpos están destinados a que formen un inmunocomplejo, es decir, se unan al patógeno y ya de por sí esto puede ser neutralizante del patógeno. Pero también puede ocurrir, que es lo que se busca, que este inmunocomplejo no se deposite y sea fagocitado por el sistema fagocítico mononuclear o monocítico macrofágico. ¿Qué hace este sistema? Está constituido por todas las células con capacidades fagocíticas que tenemos en nuestro organismo, es decir, los macrófagos, que reconocen la porción FC del anticuerpo que está unido al patógeno formando el inmunocomplejo, y en presencia de complemento, que es un opsonizador, es decir, prepara para la fagocitosis, puede ser fagocitado por el sistema fagocítico mononuclear o monocítico macrofágico. Si yo no tuviera la capacidad de sacar estos inmunocomplejos, se me terminan depositando y generan patogenia, como vamos a ver, por ejemplo, en los mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3, que ya algo los vimos el otro día en la clase anterior y que espero que hayan repasado teniendo todo el material que la cátedra les puso a su disposición, que es lo que me permite ir a esta velocidad y estoy seguro que van entendiendo todo. Cuando yo fabrico anticuerpos, también necesito que algunos de esos anticuerpos vayan a las mucosas. Entonces les explicaba en la clase anterior que ese anticuerpo se fabrica en el lado endocelular y es también por los linfocitos B, y es un anticuerpo específico, y a través de la unión con el componente secretor son exocitados a las mucosas en forma de IgA secretora, que forman este dímero que les da un peso molecular más grande, lo cual lo hace más difícil que sea digerido por sustancias como los lisozima, que se acuerdan que tenían capacidad proteolítica. Entonces, esta proteínas se resisten mucho más y les permite unirse a patógenos en la luz y ya por ahí pueden neutralizarlos para que no ingrese a nuestro sistema. Siempre había algunos que andaban tratando de esquivarlos. Bien,
y la cosa se complejizaba un poco, pero no tanto, y por eso les expliqué que había dos tipos de linfocitos TCD4 que eran desde un punto de vista pedagógico. En realidad hay más. En realidad se conocen como perfiles citoquímicos de linfocitos TCD4. Les contaba que se llamaban CD4 porque César Milstein, quien había hecho la clasificación, había utilizado anticuerpos monoclonales, es decir, de un solo reconocimiento, de una sola progenie celular, de linfocitos B que fabricaban anticuerpos específicos contra una proteína que marcaban los linfocitos T, que en el caso de los CD4 se llama CD4 y en el caso de los CD8, como se descubrió en el 8º lugar, se pudo diferenciar poblaciones celulares. Entonces tenemos la posibilidad de evaluar nuestro sistema inmune en cantidades, sabiendo la relación, por ejemplo, entre CD4 y CD8, que podría estar afectada, por ejemplo, en un inmunodeprimido. Pero este marcador de CD4 no me permite diferenciar si el CD4 T-helper1 o T-helper2. Y les cuento que hay más T-helper, hay T-helper3, hay T-helper17, hay otros perfiles, pero pedagógicamente a nosotros nos interesa saber que estos perfiles T-helper1 van a depender de qué interleuquina fabrican o qué interleuquina utilizan para, en caso de estar detectando una infección. Si yo tengo una infección por un macrófago, porque este se vino antes de tiempo, si yo tengo una infección por un macrófago, este macrófago infectado manda una señal al T-helper 0 para que se diferencie en un T-helper 1. Este T-helper 1, en base a la secreción de interferón gamma, interleuquina 2, me va a servir muchísimo porque va a activar macrófagos y me va a permitir respuestas IgM e IgG. Pero a la vez tiene un efecto inhibitorio sobre la interleuquina 4 y la 10. ¿Por qué? Porque este perfil citoquímico T-helper2, ahora sí, me sirve para elementos, que son gusanos muy grandes que no los puedo fagocitar con los macrófagos. Entonces, en ese caso, el sistema se diferencia hacia un T-helper2, donde fabrico interleuquina 4, que me monta respuestas de IgA e IgE con reclutamiento de eosinófilos, mastocitos y basófilos, que son otras células distintas a los macrófagos. Estas respuestas se conocen como mecanismos de hipersensibilidad de tipo 1, que hoy lo vamos a ver, pero no lo vimos en la clase pasada. Y habíamos dicho que la característica de la inmunología parasitaria motoricelular iba a estar dada por el hábitat del parásito que es el que dicta la respuesta. Si la etapa en el ciclo de vida es extracelular, la inmunidad mediada por anticuerpos va a ser la más importante, y si la etapa en el ciclo de vida es intracelular, la inmunidad mediada por células T y macrófagos y citoquinas es más importante. Bien, y habíamos hablado un poquito de inmunopatología parasitaria, y les decía que en base a esta frase que no se enferma quien quiere, sino quien puede, es decir, quien tiene la predisposición a enfermarse. Hablamos de los mecanismos de hipersensibilidad y les conté que pedagógicamente enseñábamos estos 4, aunque hay más, y que íbamos a dejar los tipo 1 para hoy vamos a ver las respuestas anafilácticas dependientes de IgE, y que los tipos 2, 3 y 4 están mediados por 2 y 3 por anticuerpos, y el tipo 4 por células. Entonces, el tipo 2 se conoce como respuesta citotóxica dependiente de anticuerpos, y los tipo 3 como lesión por inmunocomplejo. Y las tipo 4, las respuestas retardadas, medidas por células, por eso tenían el icono de la célula. Y que el mecanismo de hipersensibilidad en realidad lo que estaba representando es cómo el sistema inmune, en tratando de defenderse, termina también saliendo herido o provocando daño en el huésped. Habíamos repasado cómo era la función fagocítica normal, donde venía un fagocito, detectaba el anticuerpo unido al patógeno y en presencia de complemento, fagocitaba al elemento extraño, se producía la función lisosómica y se destruía. Pero en cambio, en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, el anticuerpo por error se equivocaba de tejido y en lugar de elegir un patógeno se depositaba en nuestras propias células. Entonces, venía el fagocito, no podía fagocitarlo, liberaba las enzimas lesivas químicas que terminan provocando destrucción tisular. Esto se ve, por ejemplo, en los fenómenos por autoanticuerpos que terminan generando, si esto fuera una membrana basal glomerular, una glomerulonefritis. Bien. Parece que iba tan rápido que se tildó la máquina, pero no se dijo. Ahí está.
Y había un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3 que era distinto, porque acá el que se deposita ya no es el anticuerpo, sino el anticuerpo unido al antígeno. Esto que se conoce como inmunocomplejo, ya sea por su carga eléctrica, por su peso molecular, por alteraciones en la circulación o en zonas de circulación complicada, como por ejemplo los glomérulos renales, terminan depositándose dentro del endotelio. Toda esta cosa roja es un vaso con las células endoteliales por dentro, y ahí, en ese lugar, y en el fagocito no lo puede fagocitar porque ya es enorme y está pegado a las células del propio tejido, entonces libera las enzimas y en presencia de placas me forman microtrombos y una lesión interior que puede incluso provocar la oclusión total del vaso. Eso ocurre sobre todo en capilares que son más pequeños, y esto se conoce como fenómenos de tipo vasculitis. Esto es clásico también, por ejemplo, en los inmunocomplejos, en los procesos por malaria, sobre todo con falciparum y malaria. Ese es el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3. Y usábamos los mecanismos de hipersensibilidad de tipo 4 en las pruebas de intradermorreacción, donde yo colocaba el antígeno con una pequeña inyección, esperaba 48 a 72 horas y me provocaba una pápula donde lo que yo estaba midiendo era inmunidad celular. No hay que confundirse, acá yo mido inmunidad celular, es decir, respuestas por linfocitos T. Me servían en algunas pruebas, de las cuales yo les había dado estas, pero la más importante es la reacción de Montenegro por la leishmanina. Bien, en general las otras no siempre se utilizan por su poca utilidad desde el punto de vista del diagnóstico. Les había dicho que si ustedes eran todos protozoarios, eligieran alguna de estas dos respuestas, es decir, que libere citoquinas el huésped que disminuya la diseminación y el crecimiento del protozoo, o que el huésped libere citoquinas que disminuyan la resistencia al huésped de la infección. Si yo les daba a elegir a ustedes como si fueran protozoarios, quizás uno elegiría la segunda. Pero ¿por qué existe la primera? ¿Por qué al protozoario no le conviene que el huésped disminuya tanto la resistencia del huésped a la infección? Porque en ese caso puede terminar provocando que si yo disminuyo mucho el sistema inmune, puedo provocar el fallecimiento del huésped. Y el parásito no quiere eso porque lo que está tratando es de cumplir un ciclo dentro del huésped antes de que se muera. En cambio, los helmintos, que eran bichos mucho más grandes, parásitos multicelulares, eran mucho más difíciles de combatir por el sistema inmune, entonces terminan provocando infecciones crónicas persistentes, como vieron, por ejemplo, un quiste hidatídico que puede estar décadas y que ustedes no se enteren de que han tenido el quiste. ¿Bien? O como pasa, por ejemplo, con algunas tenias, que son de larga vida. Fantástico. Hago una pausa acá. Y quiero saber si hasta acá hay alguna pregunta. Ya sé que vine rápido, pero bueno, se suponía que ustedes tenían el material para repasar esto. Bien. Y cuando quieran bajar esta clase de nuestro sitio web, no van a poder ponerle acelere, me parece, a la presentación. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? El otro día me preguntaron si el perfil citoquímico T-HELP, uno de mis alumnos me preguntó si el perfil citoquímico T-HELPER1 también fabricaba IgA o IgE. Bien, se supone que sí. Sí pueden fabricar IgA e IgE, pero lo hacen en medidas mucho más bajas. Yo puedo dosar IgA específica en una infección por un protozoario sin ningún problema, ¿sí? Pero la respuesta inmunológica que a mí me sirve pedagógicamente hablando es la que libera IgM e IgG. Bien. Si no hay, a ver, estoy viendo acá unos textos. Bien, perfecto, era para ver si estaban grabando las clases. Bueno, sigo adelante entonces si no hay preguntas, voy a ir más despacio ahora, porque ya me tomé 20 minutos en hacer un repaso. Entonces ahora vamos a ir un poquito más despacio y pueden activar su micrófono y me preguntan en mitad de la clase si es que les hace falta preguntar algo. Bueno, chicos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué
¿por qué los parásitos se desplazan dentro de nuestro organismo? ¿Por qué los parásitos generan respuestas inmunológicas? Porque en su trayecto tratando de cumplir el ciclo, muchas veces pasa que son rechazados por el sistema inmune. Entonces el sistema inmune los va persiguiendo. Y esto es muy evidente y uno lo usa para explicar a los helmintos, porque es un poquito más difícil con los protozoarios, pero por ejemplo, con el caso de los helmintos van eligiendo lugares donde al verse atacados por el sistema inmune, muchas veces el helminto es un bicho tan grande que no puede ser fagocitado, por ejemplo, pero la presencia de sustancias lesivas alrededor de él provocan de que a la larga migre y se vaya. Suele entrar, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Al entrar en los vasos sanguíneos, utilizan la circulación para distribuirse por nuestro organismo. Al distribuirse por nuestro organismo, llegan a distintos lugares, o como por ejemplo, pueden penetrar o utilizar membranas o tejidos, tratando siempre de escapar del sistema inmune o como parte de su ciclo. Esto va generando que el parásito puede no estar solamente en un solo lugar, sino en varios. Para poder escapar del sistema inmune, utilizan técnicas o mecanismos que los vamos a aprender y que los tienen que saber, que se conocen como evasión y, yo diría, o supresión inmunológica. ¿Cuáles son esos mecanismos? Uno es el secuestro. El otro es el mimetismo molecular y camuflaje. El otro es la descamación de antígenos y anticuerpos fijados en la superficie. El otro, supresión y bloqueo del sistema efector del huésped, que son mecanismos más complejos. Y va a haber factores dependientes del parásito, por ejemplo, si la respuesta inmune lo va a poder o no controlar, va a depender mucho, por ejemplo, del inóculo, de la cantidad, de la agresividad de la cepa. Y factores dependientes del huésped, donde a la cabeza lo que es más frecuente, por ejemplo, en algunos huéspedes, recuerden que la edad tenía mucho que ver, en otros el estado nutricional y en otros, y en realidad en todos, la capacidad inmunológica de ese huésped para rechazar la infección, o tolerarla o controlarla. Empecemos por secuestro. No sé si ustedes se acuerdan de esta imagen, esto es la trichinella spiralis, y esto es un tejido muscular. La trichinella spiralis, una vez que ingresó en nuestro organismo, pasa al torrente sanguíneo y empieza a desplazarse. ¿A dónde se va esta trichinella spiralis? ¿Qué es lo que está buscando? A través del torrente sanguíneo circula hasta llegar principalmente al tejido muscular. ¿Por qué llega al tejido muscular? Una, porque es parte de su ciclo. Si no está en el lugar donde tiene que completar el ciclo, que sería el músculo, el bichito nunca va a poder pasar al huésped siguiente. Y otra, porque una vez dentro del organismo, empieza a modificar a la célula, se mantiene vivo dentro de ella y de esa forma la va modificando para que, ¿se acuerdan?, poder nutrirse y alimentarse. Entonces utiliza a la célula como, decíamos, una nodriza. Esta célula termina siendo irreconocible para el sistema inmune porque su membrana exterior sigue siendo parte del tejido muscular. A la larga, por las proteínas que se liberan, termina formándose un tejido de granulación, incluso puede llegar a la calcificación, como pasaba también con el quiste hidratídico. Entonces, el sistema inmune sí ha respondido. ¿Y cómo ha respondido? Provocando la muerte del parásito dentro de la misma célula que lo estaba englobando. Pero al estar acá, le permite al parásito estar secuestrado del sistema inmune, está por fuera de los mecanismos habituales de reconocimiento. Por eso evadió la sangre. Otro ejemplo de secuestro, ya no de un helminto, sino de un protozoario, es el de la malaria. La malaria tiene la tendencia, cuando se acuerdan la etapa eritrocitaria, es decir, cuando ya se había salido el hígado, de la etapa hepática, circulaba en sangre y se metía dentro de los glóbulos rojos. ¿Para qué se mete dentro de los glóbulos rojos? Porque dentro de los glóbulos rojos cumplía parte de su ciclo multiplicándose en varias progenies. ¿Por qué? ¿Por qué se multiplica dentro del glóbulo rojo? ¿O por qué eligió el glóbulo rojo? Bueno,
Una razón es porque el glóbulo rojo le da transporte, porque la malaria, ¿dónde quiere estar? En sangre, para poder ser picado por el vector y pasar al siguiente huésped. O sea que, desde ese punto de vista, tiene lógica. La otra razón es por una cuestión de alimenticia, porque se alimenta, ¿se acuerdan de las proteínas del EM? Entonces, tiene ahí también la posibilidad de alimentarse. Entonces ya tenemos transporte y comida. ¿Qué le está faltando? Le está faltando completar el ciclo, que era el reproductivo. Entonces, para eso requiere tiempo. ¿Cómo obtiene el tiempo? Porque las células de los glóbulos rojos, al no tener núcleo, no fabrican proteínas de membrana. Y al no tener proteínas de membrana, no van a tener moléculas de histocompatibilidad. Como no tienen moléculas de histocompatibilidad, no se montan respuestas inmunes celulares. ¿Bien? Entonces no puede haber citotoxicidad por reconocimiento de linfocitos T. Entonces, solamente cuando el glóbulo rojo se destruye por la represión del parásito multiplicado y sale a la circulación, nuevamente es atacado por los anticuerpos que forman los inmunocomplejos. Por eso el sistema inmune se ve a veces desbordado, como pasa, por ejemplo, en el Plasmodium malaria, de tal forma, porque tiene tal cantidad de inmunocomplejos que terminan depositándose o provocando daños por mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3. ¿Sí? Por eso lo hemos repasado. Ahora, así como el glóbulo rojo tiene esta capacidad de no ser un buchón inmunológico, digamos, porque es un sitio donde no hay quien denuncie que está infectado, hay otros sitios que se llaman inmunológicamente privilegiados, donde hay respuestas inmunes de tolerización, ¿sí? ¿Por qué yo querré tener respuestas tolerantes en determinados sitios? Uno de esos sitios que ustedes las conocen son las barreras hematoculares. ¿Por qué la barrera hematocular es un sitio privilegiado? Porque el sistema inmune, si yo tengo un agente infectante, no puede mostrar una respuesta inmunológica dentro del ojo que termine lesionando la función del órgano. Si yo, por ejemplo, tengo la presencia de un parásito y ese parásito es atacado con toda la parafernalia inmunológica, existe el riesgo que en esa misma respuesta inmunológica termine lesionando cosas tan frágiles e irreemplazables como, por ejemplo, la retina, el humor vítreo, el humor acuoso, el cristalino, todo el aparato refringente del ojo, la córnea, que son los que yo necesito mantener o preservar de forma tal de que no salgan dañados en la lucha. Yo siempre digo que esto es como tener un bazar lleno de cristalería fina. Si a mí me entra un ladrón y yo lo salgo a disparar con una ametralladora, capaz que lo mato al choro, pero ¿cuál es el problema? Que a la vez, en eso y los disparos del otro lado, termino lesionando la cristalería fina y me quedo sin bazar. Entonces yo, ¿qué hago? No digo, pará, hagamos una respuesta tolerante, lleguemos a un acuerdo, mirá, llévate esto, llévate lo otro, pasa adentro, ahí la heladera tiene comida, mira, te paso mi celular, te doy plata, pero no me rompas la cristalería fina. ¿Por qué? Porque si no, pierdo la función del bazar, pierdo la función del ojo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las células del sistema nervioso. Las células del sistema nervioso, si yo ataco, monto una respuesta inmunológica muy fuerte dentro del sistema nervioso, tengo las neuronas que al no poderlas reproducir e ir perdiéndolas, yo prefiero preservar la función de órgano y no montar una respuesta inmunológica. Entonces hago una tolerización de ese patógeno para que no es que lo invito a quedarse, sino que lo voy de a poquito controlando en la medida que puedo, pero sin montar una respuesta inmunológica tan agresiva que termine dañando la función de órgano. Así tenemos entonces las barreras inmunológicas. Entonces tenemos la hematocular, la hematoencefálica, la hematotesticular, donde hay se llaman sitios inmunológicamente privilegiados. Los parásitos saben esto. Entonces, por ejemplo, les doy dos ejemplos de la utilización de los parásitos de esta barrera. Por ejemplo, la toxocariasis ocular o, por ejemplo, la toxoplasmosis ocular. Son sitios donde los parásitos están inmunológicamente tolerados, entonces muchas veces yo puedo sufrir reactivaciones si yo mi sistema inmune se deprime, y también puedo provocar lesiones si yo trato agresivamente a alguna de estas parasitosis. Y no se olviden de la enoftalmitis simpática, por ejemplo, que ocurría cuando yo, por ejemplo, atacaba una toxocariasis ocular, la posibilidad de que la liberación de esos antígenos
liberados por el tratamiento me terminen provocando en el ojo contralateral. Existen otras barreras y existen otros mecanismos. Entonces, habíamos hablado del secuestro. Ahora hablamos del mimetismo molecular y el camuflaje. El mimetismo molecular y el camuflaje, la onda es fácil. Acá la idea es parecerse al otro. Por eso pongo los gemelitos ahí. La idea es que el parásito trata de parecerse al huésped pasando como un disfraz, como disfrazándose como propio para el sistema inmune. Entonces, ¿qué hace? Absorben proteínas del huésped. Por ejemplo, absorben grupos sanguíneos, moléculas de histocompatibilidad, proteínas séricas, se transforma por fuera, se viste de forma tal que al sistema inmune le cuesta reconocer si es propio o es ajeno. Esto, por ejemplo, se ve también con la síntesis de proteínas que hacen algunos parásitos, es muy frecuente en las tripanosomiasis. Las tripanosomiasis, ¿se acuerdan? Las tripanosomiasis que hemos visto, ¿verdad? No hace falta que les hable. Los tripanosomas pueden cambiar su estructura proteica exterior haciendo variantes antigénicas que le va permitiendo con el correr de los días que, por ejemplo, esta proteína fue reconocida por el sistema inmune, ya a los 10 días ya la cambió por otra. La misma historia, esta está siendo reconocida, pero ya está apareciendo una tercera. Entonces, hasta que el huésped monta una respuesta inmunológica frente a estos tipos de estructuras proteicas, el parásito va sobreviviendo y va cumpliendo su ciclo hasta que ya llega un momento cuando ya ha sido tan reconocido que el sistema inmune lo termina controlando, que termina metiéndose dentro de las células y formando los nidos que le llamamos, ¿se acuerdan? Leishmanioides, o los nidos de donde podían quedar años e incluso sufrir reactivaciones en caso de que yo tuviera una inmunodepresión. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema también? Que al fabricar anticuerpos, podría ser que alguno de estos anticuerpos que fabricó el parásito se termine pareciendo a alguna estructura tisular mía. Y acá puede ocurrir, como pasa por ejemplo en Chagas, que hay algunos pacientes que fabrican un autoanticuerpo que por semejanza estructural con proteínas del endotelio vascular intersticial, por eso se llaman anticuerpos EBI, hacen un fenómeno de autoanticuerpo. ¿Cuál mecanismo de hipersensibilidad sería de los que hemos repasado hoy? De tipo 2. Un anticuerpo que estaría dirigido contra una proteína del parásito y esta proteína fue y se depositó en un tejido del huésped. Entonces, el parásito ya no está, el anticuerpo, ¿a quién se fija? A la proteína que se fijó al huésped o al mismo huésped y provoca lesión tisular por semejanza estructural de la proteína del huésped con la que le generó el parásito. Entonces, esto es una autoinmunidad o destrucción tisular por autoanticuerpo. Acá no hay inmunocomplejo. Acá el anticuerpo viene derecho y se fija al huésped y provoca lesión en el tejido que se fija. Y otra posibilidad es la descamación de antígenos y anticuerpos de superficie. Ustedes vieron cuando les mostré ese pequeño video de cómo iba circulando por distintos tejidos el parásito. Esto va también muchas veces liberándose de aquellas proteínas que van siendo reconocidas y que actúan como antigénicos. Eso lo hacen muy frecuente los nematodos intestinales. Y entonces, fíjense cómo van desprendiendo proteínas y estas proteínas van siendo reconocidas por el sistema inmune y distrae la respuesta inmunológica que supuestamente iba hacia ellos. Pero no olvidemos también que les había dicho que en el caso de los helmintos, al ser bichos tan grandes, la respuesta inmunológica clásica por T-helper1 no funciona porque no lo pueden fagocitar. Bien. Y hay algunos, que esto es un poco para responder la pregunta que hizo la doctora Laveña la semana pasada, donde el mecanismo es mucho más sofisticado. Se ha visto en leishmania, se ha visto en toxoplasmosis, se ha visto en Chagas. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, yo tengo una unión de un linfocito T con un fagocito que lo presenta dentro de la molécula de histocompatibilidad para que sea reconocido por el receptor celular T, en lo que se llama el bolsillo. Esto se llama bolsillo. Acá está el antígeno del patógeno que nos está atacando, que el fagocito quiere que el linfocito T se active para poder reconocerlo. Además de la señal clásica que hay entre estos dos, hay cofactores o coseñales que ocurren al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un linfocito, un macrófago, que viene y dice, che, mira, te estoy presentando
este antígeno, no sé si se alcanza a ver, hagamos de cuenta que mi dedo es el antígeno, este es el bolsillo de la molécula de histocompatibilidad, le presenta al anticuerpo, este es el linfocito T, y ¡pap! Reconoce, se supone que eso ya tendría que activar la respuesta. Sí, pero no se olviden que en este tipo de respuestas siempre, además de las interleuquinas que mandan estas señales de activación, hay correspuestas o cofactores o señales en paralelo, como por ejemplo la interacción entre el B7 de la célula presentadora de antígeno y el CD28 que ocurre muchas veces en los cuadros de presentación antigénica por protozoarios. En este caso, esta unión le da el toque final para que el linfocito B se active y vaya a la circulación a activar la respuesta citotóxica o humoral, ya sea el caso. Bueno, en el caso de Leishmania, toxoplasmosis y Chagas, este reconocimiento sí se produce, pero el mismo patógeno afecta al macrófago para que no haya señal por B7. Entonces, hay reconocimiento, pero no hay respuesta. Entonces, estos mecanismos se llaman de anergia. ¿Qué significa anergia? Que ergos viene de mecanismo y la partícula negativa, es decir, no laburo, no trabajo, no se produce el mecanismo de activación. Esta anergia no le permite al sistema inmune activarse. Y en ese caso pasa que estos cuadros pueden ser crónicos, donde convivimos con el parásito décadas o toda la vida, que puede seguir provocando lesión, incluso aunque no tengamos síntomas agudos, y produce lesión que uno por ahí la reconoce muchos años después. Y que incluso si yo tengo más inmunodepresión, porque se le agrega a esta paciente una inmunodepresión, se termina muriendo por una infección que se agarró quizás hace 20 años antes. Bien. Perfecto. ¿Y esto qué es? Yo supongo que todos conocen este personaje, a mí me gustan mucho, este Fry. Fry está dentro de su propio organismo. ¿Qué ha pasado? Fry estaba invadido por estos gusanos. Entonces les cuento esta historia para que entiendan. Se quedó mudo el doctor Aarón. Fray lo está por atacar, me parece. Parásitos intergalácticos, no sé cuáles lo atacaban a Aarón ahora. Quedó congelado. Sí, no, peor, están por cortarlo ahí, está mal. ¿Qué tendrá que salir y volver a entrar? No sé, ya espera un poquito. ¡Qué frío que está hoy! Espantoso. A ver. Claro, ahí debe haber salido y ya va a volver a entrar. Sí, ahí me parece que va a volver a entrar. Bueno, me voy a buscar un café entonces. Ya vuelvo. Algo de la vuelta a clases, profesoras preguntan si dijeron algo del decanato.
Estoy escribiendo para no hablar porque sigo con la grabación Ok, de la clase de Aarón. perfecto. Buenas, volví. Disculpas. Sí, Aarón, creíamos que te habían atacado los Sí, los gusanos gusanitos a intergalácticos. vos, intergaláctico, algo te Sí, pasó, algo te sí, pasó. ahora estoy con plan de datos de mi celular porque se fue el wifi de la zona y Seguro. a pesar de que pago el servicio más caro. Bueno, así que vuelvo a presentar la pantalla, denme un segundito y ya estoy con ustedes de vuelta. No hay problema. Bueno, chicos, disculpas por el desperfecto técnico. Lo que decía para ser breve de esto, entonces, que en este caso, lo que está demostrando esta es que, no sé en qué momento se cortó la transmisión, pero Fry llegó a un arreglo con los gusanos, simplemente porque dice, si ustedes me atacan, yo me mato a mí mismo, y como les decía, la frase inicial de cuando empezamos estas clases, todo parásito que se precise de tal debe poder convivir con su huésped sin destruirlo. Bien. Entonces, este cuadro, que parece tan complicado, resume todo. Así que, no todo, pero gran parte. Entonces, miren cómo funciona el sistema inmune. Si yo tengo una bacteria, un virus, un protozoario, y interactúa con mis células presentadoras de antígeno, lo que yo espero es que estimule a los linfocitos T CD4 para que se diferencien hacia un perfil citoquímico T-helper 1, para que a su vez, a través del interferón gamma, me monte respuestas de citotoxicidad con los CD8 para que destruya a estos patógenos que van a ser intercelulares, pero a la vez estimulo a los linfocitos B para que me fabriquen IgM e IgG y haya un reclutamiento de macrófagos y neutrófilos, o sea, de fagocitos. Pero si mi célula presentadora de antígeno entra en contacto con un helminto, que es un gusano muy grande, ustedes ya saben que no se lo puede fagocitar, entonces la célula presentadora de antígeno estimula el CD4 para que se diferencie a un perfil citoquímico T-helper 2, que va a estimular a los linfocitos B a través de la interleuquina 4, recuerden esa, con la fabricación de Ig e IgA y un reclutamiento distinto de células que van a ser mastocitos o eosinófilos. ¿Qué caracterizan a estas dos células? Es la capacidad de tener sustancias químicas lesivas para el parásitos grandes. Bien. Entonces, el que va a decidir la respuesta va a ser el tipo de patógeno en contacto con la célula presentadora de antígeno y la interacción con los linfocitos T. Y no se olviden que las respuestas T-helper 1 inhiben a los T-helper 2 y los T-helper 2 inhiben la respuesta T-helper 1. Si esto no sucediera, yo tendría, si no tuviera esta balanza que se inclina de acuerdo al patógeno hacia un lado o hacia el otro, tendría respuestas ambiguas o respuestas inmunológicamente insuficientes que cronifican las enfermedades. Bien, nos faltaba hablar del último mecanismo de hipersensibilidad, que es el de tipo 1. Cuando nosotros estuvimos hablando, y ustedes habrán leído en los textos, la palabra fenómeno toxialérgico.
Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 son aquellas que se van a caracterizar porque va a haber un aumento policlonal de la IgE. Voy a tener una eosinofilia, es decir, un aumento de los eosinófilos, ya saben por qué, sérica y tisular. Sérica en sangre, puede aparecer eosinófilos altos, lo hemos visto también durante el cursado, y en tejidos, como por ejemplo cuando pasaba en los cristales de Charcot-Leyden, por ejemplo, que eran inclusiones eosinofílicas que veíamos, por ejemplo, en los cuadros de ascariasis dentro del ciclo de Loos en el síndrome de Loeffler. Esto va a haber un reclutamiento de mastocitos y basófilos en detrimento de los macrófagos, y el perfil citoquímico obviamente va a ser un TGLPR2, donde yo voy a tener un aumento de interleuquina 4 sobre todas las cosas. Bien, repasando lo importante, aumenta la IgE, aumentan los eosinófilos, aumentan mastocitos y basófilos, y tengo un perfil citoquímico TGLPR2 en base a interleuquina 4. Sintomáticamente, todo eso provoca signos en y síntomas en distintos lugares. Entonces, tenemos, por ejemplo, esto es la picazón. Cuando a ustedes les pica un lugar, por ejemplo, un sitio de entrada, donde veíamos prurito que después se podía impetiginizar por el rasgado. Impetiginizar es cuando se infecta por el rasgado. ¿Dónde podía ocurrir esto? Por ejemplo, en la larva migrans cutánea. Del dermografismo. El dermografismo lo tienen algunas personas en forma natural, pero aumentan en aquellos pacientes que están con un cuadro toxialérgico. Entonces se puede escribir en la piel, y si ustedes quieren pueden hacerse la prueba en sus propios brazos para ver quiénes ya tienen un dermografismo de base. Se pasan con una uña, una lapicera, se marcan y vean si hacen o no una sobreelevación o un enrojecimiento muy grande de la zona. Y la urticaria, que ya son ronchas, ya es sobreelevada, es una lesión visible que tiene un relieve, que también se ven en los casos de reacciones toxialérgicas. Muchas de estas reacciones no son por parásitos, son por simples alergias, pero en el caso de tener un parasitismo que genere reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, es factible encontrarme con este tipo de signos y síntomas. Les daba el ejemplo del ciclo de Loos, donde teníamos estas imágenes clásicas en vidrio esmerilado. No hace falta que le diga cuáles son los parásitos que hace el ciclo de Loos, eso se supone que ya lo saben. Mostraba un vidrio esmerilado, pero no me gusta mucho la imagen. Y que se caracterizaba por fiebre, tos, disnea, dolor en el pecho, sibilancias, taquimia y eosinofilia pulmonar, que en realidad es eosinofilia tisular. Eso aparece en los lavados bronquioalveolares. Podríamos tener también fenómenos inflamatorios que no eran toxialérgicos, pero como se parecen a reacciones alérgicas, por ahí la gente se confunde. Mucha gente puede confundir un edema como si fuera un edema alérgico, y en realidad, en este caso, es un proceso inflamatorio provocado en forma directa por el parásito. Con la triquinosis, ¿se acuerdan la inyección en el ángulo externo del ojo? Bueno, la inyección conjuntival en el ángulo externo del ojo también es un signo indirecto, y acá sí hay un fenómeno toxialérgico. Lo mismo pasa en el edema. En el edema de la triquinosis, ¿se acuerdan que era distinto del edema del Chagas? Pues sobre todo por la bilateralidad. Bien, en este caso también yo tengo un fenómeno toxialérgico. Y en este caso, es para recordarles que no todo ojito cerrado es por fenómenos toxialérgicos, y pueden ser en forma normal y pueden ser muy lindos y bellos como lo de esta chiquita. Bien. Entonces, ¿cómo ocurrió la sensibilización para que yo tenga este tipo de fenómenos toxialérgicos? La sensibilización ocurre porque ante la presencia del helminto, las células, los linfocitos B, que se acuerdan que tenían los dobles marcadores, detectan el antígeno, transforman este linfocito B en una célula plasmática, es decir, que va a sintetizar anticuerpo, pero el anticuerpo va a ser, en base al perfil citoquímico TGLPR2, va a fabricar la IgE. ¿IgE contra quién? Contra este antígeno. Entonces, esta célula plasmática ha hecho el switch, pero se ha diferenciado a fabricar IgE, que va a ser específica del helminto. Perdón, eso está escrito, creo. Sí, el alergeno del parásito entra al organismo y es reconocido por el receptor del linfocito B, y este se prolifera y activa a la célula plasmática, liberando IgE, que va a ser
alergeno específica, o antígeno específica, o parásito específica, si lo quieren decir más directo. Esta IgE se va a unir a través de los receptores, se va a unir, perdón, a las membranas de los mastocitos, y de nuevo en contacto, un segundo contacto con el antígeno, van a liberar los gránulos que tienen adentro, que liberan histamina. Entonces, el alergeno, que sería la proteína del parásito, en el contacto con la IgE específica que se unió al mastocito, termina liberando histamina y otros mediadores inflamatorios. ¿Por qué ocurre todo esto? Yo les decía que quizás inicialmente, cuando empezamos a tener que adaptarnos a aquellos patógenos que nos querían invadir, nosotros también tuvimos que adaptar las respuestas inmunológicas de aquellos que habían decidido que era más fácil vivir adentro nuestro que afuera. Entonces, en ese caso, con los organismos unicelulares, con los protozoarios, bueno, montábamos una respuesta que primero aparecía la inmunidad innata y natural, la inespecífica, después montaba una respuesta en base a células presentadoras de antígeno, con estimulación de los linfocitos T, diferenciación hacia TGLP1, TGLP1 que estimulaba citotoxicidad, que generaba anticuerpos para hacer citotoxicidad mediada por anticuerpos, formaba inmunocomplejo para sacarlos de la circulación. Bien, esa parte de la respuesta inmune estaba más o menos funcionando. Pero cuando nos empezaron a invadir bichos tan grandes como este helminto, que ya no podían ser fagocitados, el sistema inmune lo único que hace es correrlos por detrás, y también por eso quizás ayudan en su migración, buscando lugares donde estén lógicamente protegidos. Pero en esa migración van liberando antígenos. Esos antígenos que atraviesan a través de la mucosa intestinal o que entran directamente en contacto con nuestro organismo, va a diferenciar a través de unas células presentadoras de antígeno que le presentan a los linfocitos T helper un perfil citoquímico T helper 2 que me va a aumentar la fabricación de IgE por parte de los linfocitos B. Esta IgE va a reconocer nuevamente el antígeno en circulación y va a liberar histamina y otras sustancias que ya de por sí son lesivas, pero que también actúan reclutando a los eosinófilos. Estos eosinófilos tienen la capacidad de poder, disculpen un segundito, estos eosinófilos a su vez tienen la capacidad de extravasarse, pasar de nuevo a las mucosas o a los lugares donde haya inflamación por presencia del parásito, y unido al anticuerpo IgE que se unió a la estructura externa de la membrana del helminto, liberar sus gránulos dañando al helminto. Entonces, esta reacción química tóxica donde yo libero sustancias que son agresivas para el patógeno, tiene un doble problema. Uno, que libero histamina en muchos lugares del cuerpo, y eso me genera fenómenos toxialérgicos. Otra, que reclute eosinófilos en los mismos lugares, lo cual me genera que yo tenga infiltración por eosinófilos tisular. Y otra es que esas mismas sustancias lesivas me terminan provocando daño a mí, porque, por ejemplo, la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, pueden generar en las mucosas respiratorias broncoespasmo y asma bronquial inducida por un parásito, o una bronquitis de hipersensibilidad, o incluso a nivel de la mucosa intestinal puede aumentar un aumento en la secreción, un aumento del peristaltismo, una irritación gastrointestinal que se manifieste como una diarrea, muy parecido, por ejemplo, a una intolerancia alimentaria. Entonces, este mecanismo que está dirigido contra el parásito funcionaba perfecto como una forma de tratar de limitarlos. Pero después, con el tiempo, empezaron a aparecer individuos que se hicieron, montaban esta misma respuesta frente, por ejemplo, a cosas que no eran patógenos. Alimentos, pólenes, ácaros, medicamentos, que son los famosos alérgicos, que en la medida que va evolucionando cada vez hay más. Bien. Les regalo esta imagen. Esto que parece un caracol, en realidad es un eosinófilo. Esto que ustedes ven acá es una célula endotelial, y lo que está ocurriendo es que está ya uniéndose a través de las moléculas de adhesión, porque probablemente en este lugar hay un cuadro inflamatorio donde está siendo requerido. Entonces, las moléculas de adhesión captan al eosinófilo que venía haciendo el rolling dentro del endotelio, se fija y empieza a extender esto que se conoce como lamelopodium, que es el paso previo a la diapédesis para poder llegar
al cuadro inflamatorio, llegando todos sus gránulos, todo su armamento químico para provocar la destrucción del patógeno, que probablemente un helminto que está ingresando por ese lugar. Eosinófilo. Pégame un chistecito. Padre, llevo una vida en mi vientre. Y dime, ¿ya tiene nombre? Sí, Tenia Saginata. Buenísimo, chicos. Muchas gracias. Ah, ahí viene nuestro amigo. Todavía no encontró a dónde se va a escapar. Está evadiendo la respuesta. ¿Qué anda haciendo? Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase, espero que les sea útil. Sé que es complicado, sé que hay mucha información. Bueno, esto espero que quede grabado, así que lo van a poder